palabra a la asambleísta René Yandún. Gracias, señor presidente. Buenos días. Si se me escucha, por favor. Buenos días, asambleísta. Le escuchamos, claro. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los compañeros asambleístas que nos están mirando, escuchando y participando. Y también un saludo a toda la ciudadanía. Cuando estamos hablando de este debate sobre la derogatoria de esta ley reformatoria del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, el señor asambleísta Carrión, como ponente de esta derogatoria de esta ley, habló algo tan importante sobre la SENAIN, la Secretaría Nacional de Inteligencia. Y realmente nos avergüenza como ecuatorianos que inclusive muchos de los directivos de la SENAIN, que hoy es lo mismo, solo ha cambiado de nombre, de Centro de Inteligencia Estratégica. Y están las mismas personas, han cambiado uno que otro director, pero el trabajo sigue siendo el mismo. Razón por la que si estamos hablando de corrupción, si estamos hablando de un trabajo inadecuado, bueno, yo creo que tenemos que pensar nuevamente en quiénes le conforman, cómo está organizado, cuál es su función, cuál es su estructura y qué es lo que tenemos que hacer a futuro. Y dentro de ello, señor presidente, indudablemente hay que insistir que en este Código Orgánico de Entidades están formados por 5 instituciones y que son la Policía Nacional, como bien se lo he explicado, las entidades del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Servicio de Protección Pública, que es lo que estamos tratando en este momento para su derogación, las entidades complementarias de seguridad de función del Ejecutivo. Estos son la Vigilancia Aduanera, el Cuerpo de Vigilancia de Comisión de Tránsito del Ecuador y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Entidades que están debidamente legalizadas, entidades que tienen su propia ley, entidades que tienen sus propias responsabilidades, pero que en algunos casos se está sobreponiendo una institución sobre otra y que creo que tenemos que de una u otra manera hacer respetar el cumplimiento de estas leyes, especialmente con el Cuerpo de Vigilancia Aduanera, con la Comisión de Tránsito y con el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Asimismo, indudablemente tenemos que apoyar y respaldar a las entidades complementarias de los gobiernos autónomos descentralizados para reforzar, para apoyar. Recordemos que les estamos entregando hasta nuevas responsabilidades de salud, inclusive los gobiernos autónomos descentralizados. Y para ello se necesita resguardo, se necesita seguridad. Entrando al tema, señor presidente, indudablemente que tenemos que hablar que durante la sesión de número 663 del Pleno de la Asamblea Nacional realizada el 28 de enero del 2020, debatimos el informe para primer debate del proyecto de ley y tuvimos oportunidad de exponer los argumentos de orden constitucional y legal que fundamentan la derogatoria del libro 3 del COESCOP, que así se le denomina, relacionado con el Servicio de Protección Pública. En este sentido, es conveniente recalcar que según los artículos que ya fueron demostrados, artículos 158 y 163 de nuestra Constitución, solamente existen 2 entidades emblemáticas encargadas de la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, como son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es decir, que la creación de un tercer organismo de protección ciudadana con personal civil para brindar seguridad a los dignatarios del país, tal como lo contempla el libro 3 del COESCOP, sin ninguna duda atenta contra la organización político-administrativa del Estado. Más todavía, cuando el artículo 424 de la propia Constitución establece que esta es la norma suprema de la propia
constitución y que prevalece por sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. Ahora bien, el mencionado libro 3 contiene normas totalmente inconvenientes para garantizar un manejo coherente y eficiente de la seguridad pública. Así, por ejemplo, el artículo 179 especifica que por su naturaleza el Servicio de Protección Pública es una entidad de carácter civil, especializada, profesional, técnica y jerarquizada, adscrita al Ministerio Rector de Orden Público, Protección Interna y Seguridad Ciudadana, dirigida a prevenir y neutralizar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y vulnerabilidades a la vida y a seguridad integral de las personas o bienes del Estado. Es decir, que se plantea la creación de una nueva entidad civil jerarquizada, adscrita al Ministerio de Gobierno para cumplir competencias que, conforme lo expresé anteriormente por mandato constitucional, cumplen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Asimismo, según consta en el artículo 180 del COESCOP, dentro del ámbito del Servicio de Protección Pública establece brindar seguridad a las siguientes personas: presidente, vicepresidente de la República, candidatos a presidente y vicepresidente de la República, máximas autoridades de las funciones del Estado, otras personas en razón de su perfil y análisis de riesgos, e incluye brindar la protección de las sedes de la función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. La pregunta que surge aquí es: ¿por qué el Estado debe brindar seguridad a los candidatos a presidentes y vicepresidentes? Tampoco es pertinente que se brinde protección a otros ciudadanos en razón de su perfil y análisis de riesgo, sin especificación o sin especificar bajo qué condiciones y parámetros, lo cual ha causado dudas e inquietudes en su cumplimiento. Igualmente debemos referirnos al artículo 185 del COESCOP, el cual dispone que el personal del Servicio de Protección Pública está integrado por servidores o servidoras civiles especializados en protección de seguridad pública y que para el cumplimiento de sus funciones podrán contar con el apoyo operativo del personal de otras entidades de seguridad de acuerdo con los protocolos establecidos por el Ministerio Rector de Orden Público, lo cual es absolutamente improcedente, porque las entidades de la fuerza pública, como Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, jamás pueden estar supeditadas ni apoyar a un organismo de protección pública conformado por personal civil, cuya existencia no tiene sustento constitucional y sus fines u objetivos están revestidos de reserva o de secreticidad. Por otra parte, cabe señalar que en el numeral 2 del artículo 200 del COESCOP es inaplicable porque establece que entre las obligaciones de los servidores de la protección pública está la de portar el equipamiento de dotación y los demás elementos provistos por la Constitución. Compañeros asambleístas, el equipamiento de dotación para brindar protección a las autoridades o personas importantes incluye indudablemente, pues, portar y hacer uso de armas de diferente tipo, tanto disuasivas como letales, las cuales no pueden ser usadas por personal civil, sino exclusivamente por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Adicionalmente, debo mencionar que la protección de los presidentes de la República históricamente ha sido siempre responsabilidad de las Fuerzas Armadas a través de las diversas unidades o nominaciones tales como los granaderos de Tarqui, el grupo de caballería número 1, el escuadrón de transporte, en fin, por lo que no se justifica en el campo militar ni policial, más aún
económicamente la creación de ningún organismo civil para que asuma esta responsabilidad. De otra parte, este tipo de seguridad ha venido operando por medio de decretos ejecutivos, entre los cuales podríamos citar el decreto 418 del 2010, el 1369 del 2017, y el último decreto, el 713 del 11 de abril del 2019, lo que demuestra que el libro 3 del COESCOP no ha sido aplicado como se pretendió y que la seguridad del presidente continúa bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. En virtud de los puestos, señor presidente, considero y hago la invitación cordial a todos los señores asambleístas en vista de que este instrumento que fue creado de una forma informal, irregular, ilegal, inconstitucional, invito para que deroguemos, porque estamos creando algo que no es conveniente para el país. Y hoy más que nunca tenemos que preservar, primero, la honorabilidad, la transparencia, no la persecución. Tenemos que trabajar justamente para eliminar la corrupción. Y hay una entidad, como ya la nombré, que se caracterizó por eso y a lo mejor habrá que hacer una mejor regulación. Por eso, señores asambleístas, os invito para que deroguemos y apoyemos la propuesta del compañero César Carrión, que ha sido debidamente fundamentada. Muchas gracias, señor presidente.